Bueno, y para conocer el detalle del proyecto que fue visado hoy por la Comisión de Constitución del Senado, ¿qué indicaciones fueron aprobadas? ¿Cuáles fueron rechazadas? Estamos en el estudio con Cristian Pino. Cristian, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches, claro, porque el proyecto sufrió algunas modificaciones pequeñas, pero sufrió algunos cambios en relación a cómo entró el proyecto. Veamos cómo llega esto a la Comisión de Constitución del Senado, que es el proyecto que vota la Cámara de Diputados. ¿Cómo llegó? Bueno, con las 35 UFs como piso y el techo máximo de 150 UF, 4.300.000. Aquí se produce, sí, el cambio en la Cámara de Diputados, que es el pago de una cuota en relación al primer proyecto, porque recordemos que sobre el millón de pesos habían dos cuotas para pagar. Claro. La primera 30 días y la segunda 10 días después de que se efectuara ese primer pago. En la Cámara de Diputados cambia y se establece que va a ser una sola cuota. Así llega este proyecto a la Comisión de Constitución y se establecen una serie de indicaciones, 27 para ser exacto, claro. Pero las más importantes eran las siguientes que finalmente se rechazan, hay que tenerlo eso claro. Hay algunos senadores, sobre todo el senador Galileán de Renovación Nacional, que establecía lo siguiente, que era limitar el retiro para las personas que tuvieran un ahorro previsional voluntario por sobre las 50 UF o por sobre el 1.400.000, esas personas no hubieran tenido el derecho a retiro. Avanzamos con la siguiente lámina porque otro de los puntos también que se rechaza es la caída, que esto ya se había discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en la caída de 30% en los ingresos de una persona en un periodo determinado de meses. Como condición, había que demostrar que uno había sufrido esa caída de ingresos para poder hacer el retiro. Exactamente, eso se rechaza tal como pasa en la Cámara de Diputados. Y un tercer punto dentro de estas 27 indicaciones que también se había analizado en la Cámara de Diputados es que el retiro por sobre los 2,5 millones de pesos de ingresos de las personas, o sea, quienes ganan eso y retiren, iban a tener que pagar un impuesto. Todas estas indicaciones, las 27 fueron rechazadas y las tres principales también las que hemos comentado. Finalmente, ¿cómo sale desde la Comisión de Constitución el proyecto y se va a votar en la sala? Vemos la siguiente lámina que da cuenta lo siguiente. O sea, lo que sí se aprobó hoy día. Lo que sí se aprobó. Aquí hay una reducción del número de días para realizar el pago de 30, que era la fecha que originalmente se había ingresado con el proyecto, se reduce a 15 días hábiles para pagar ese retiro, el 10%, no en cuotas, disminuyendo el plazo y contrariamente a lo que establece el presidente del Banco Central, Mario Marcel, que él decía que se necesita incluso ampliar el plazo por una serie de aspectos técnicos. Eso te iba a decir, hoy día intervino, ¿cierto?, en la mañana en la Comisión de Constitución el presidente del Banco Central y uno de los aspectos que él puntualizó es que ojalá se aumentara, se ampliaran los 30 días, ¿cierto?, para que no haya tanto movimiento en el mercado. Entre otras cosas, esa fue la argumentación. Bueno, aquí entonces, se hizo justamente lo contrario. Se reduce a 15 días el plazo de pago. Avanzamos la siguiente lámina porque esta es otra de las indicaciones que también es aprobada, el retiro forzoso que obliga a la entrega del 10% a la pensión alimenticia. A quienes tienen deuda de pensión alimenticia, forzosamente se les saca ese 10%, no como en el primer retiro, que no era el retiro obligado, sino si es que lo llegaba a sacar, se cobraba esa deuda alimenticia. Aquí es obligatorio para saldar lo que se debe entonces en pensión alimenticia. Y una tercera indicación que sí fue aprobada tiene que ver con lo siguiente, Connie, y es que las AFP no podrán discriminar a personas que se sometieron a cambio de identidad en el periodo, esto para personas transgéneros que hicieron y pudieron hacer ese cambio de identidad, no se puede discriminar y tienen el derecho a recibir también ese 10%. ¿Qué viene ahora? ¿Cuándo se vota? Hay por ahí alguna idea de que pudiera realizarse mañana esta votación en la sala del Senado. Lo más probable es que se traslade al miércoles de la próxima semana porque se está discutiendo el presupuesto. Lunes y martes se van a focalizar en eso los senadores, así que lo más probable es que el próximo día, miércoles, se vote este proyecto que ingresa con las características que hemos mostrado. Hay intensa actividad legislativa hoy día en el Congreso. De